En videos anteriores vimos cómo trabajar con arreglos y matrices, hasta hicimos una versión del juego Concéntrese usando solamente arreglos. Ahora, para continuar con esta serie, vamos a trabajar con la parte de ArrayList. Es importante saber que estas hacen parte de la API Collection, que es una serie de clases de Java para manejo de datos y procesamiento de información dentro del sistema. Los arreglos y matrices no hacen parte de esta API, sin embargo, pues nos permiten trabajar con información, aunque no de una forma tan estructurada como lo hacen las clases de la API Collections, siendo esas clases las ideales para el término de estructuras de datos, cuando hablamos pues de la programación. Un ArrayList es una clase que nos permite procesar cierta información, nos permite trabajar con información de una forma muy parecida a como lo hacen los arreglos. La diferencia es que los arreglos tenemos que crearlos y darle un tamaño fijo. Podemos decimos que un arreglo de tamaño 5 va a tener 5 posiciones y no nos podemos pasar de esas posiciones. Mientras que el ArrayList permite crear también una lista de elementos, pero va a tener unas posiciones dinámicas, ya que el tamaño no va a ser camisa de fuerza, ¿sí? Esos ArrayList van a ser creados con un tamaño por defecto que puede duplicarse si necesitamos más y más y más tamaño como tal, creciendo entonces de forma dinámica. Aunque obviamente esto no es la única diferencia que tienen con los arreglos, como ya mencionamos, son cosas completamente diferentes, pero por encima en el manejo o en el nivel conceptual tenemos la diferencia. Uno es restringido a nivel de tamaño, mientras que el otro va a poder crecer dinámicamente. Bueno, como se mencionó, una lista nos permite básicamente agrupar elementos. Sí, el concepto es muy similar a lo que hemos hablado cuando trabajamos con arreglos. Y pues podemos insertar elementos en las posiciones de la lista, así como consultarlos, eliminarlos, reemplazarlos, entre otros procesos. Listo. Para crear un ArrayList, básicamente tenemos que crear lo siguiente. Primero definir cuál es el que estamos creando. Sería un ArrayList. Y acá, desde Java 5, se vinculó el concepto de generic, indicando que podemos especificar explícitamente cuál es el tipo del ArrayList con el que queremos trabajar. En este caso podemos hacer un ArrayList, digamos, de integer, ¿sí? Luego decimos cuál va a ser el nombre, entonces vamos a ponerle que va a ser lista, digamos lista números, y le decimos que va a ser una nueva ArrayList. Y ahí terminamos. Si queremos podemos decirle acá cuál es el tipo, en esa parte generic, entonces otra vez integer, ¿sí? Indicando que es fuertemente tipado a ser explícitamente de integer. ¿Listo? De esta forma ya tenemos creado nuestro ArrayList, que se llama listo números. Acá tenemos la declaración y aquí ya lo estamos, digamos, construyendo el objeto. Ahora, para agregarle un valor a esa lista, simplemente vamos a utilizar el método add. Entonces ponemos lista números punto add y acá vemos que tenemos diferentes constructores. Podemos decirle el integer para indicar cuál es el valor que estoy agregando. Entonces se lo ubicaría en orden en la primera posición de la 0, 1, 2, 3, así similar a como manejamos los arreglos. O podemos decir en qué índice le vamos a poner qué elemento. Entonces ya no tenemos que ir directamente en orden, sino que yo puedo decir que en la posición 3 agrégueme tal valor. Listo. O estos otros, pues al podemos agregar colecciones directamente. Pero vamos a centrarnos en estas dos primero. Voy a ponerle add y acá le voy a decir qué valor quiero en la primera posición. Entonces le pongo por ejemplo un 5. Entonces ya sé que en la primera posición va a tener un 5. ¿Sí? Si nos damos cuenta, acá yo no he puesto un tamaño del arreglo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, los arrays son dinámicos. ¿Sí? Esos arrays son dinámicos, es decir, que podemos modificarlo de forma dinámica al agregarle datos. El array va a crecer sin haberle dado un tamaño fijo. Así como cuando vamos a eliminar los datos, entonces el array se va a adaptar al nuevo tamaño. ¿Sí? No es necesario ponerle un tamaño fijo acá. Igual, si yo lo pongo, pues no va a pasar nada, pero él se va a adaptar. Es como decir, él viene con una posición de 0, pero si le meto un valorcito, entonces ya va a agregar 2 posiciones, como para tener el espacio de un nuevo valor. Se le agregó otro valor, entonces se va a duplicar ese tamaño como para darle cabida a los demás. Y así sucesivamente. Bueno, de esta manera entonces puedo agregar varios valores, ¿sí? Dentro de mi array. Y él simplemente se va a adaptar. Y ahora, para ver cuál es el contenido, puedo simplemente imprimir la lista de números que acabo de hacer y ya. Entonces le damos a ejecutar y aquí me muestra cuál es el valor. Listo. Entonces me lo muestra fácilmente, pero obviamente yo también voy a poderlo recorrer si quiero independizar los valores. Bueno, voy a poner acá un poquito más grande esto para que se vea mejor. Yo creo que así.
Y listo. Bueno, algo para tener en cuenta aquí, muy importante, es que cuando declaramos el array list números, definimos este integer como tipo de dato, ¿sí? El integer pues nos va a permitir manipular datos numéricos de tipo entero, ¿sí? Pero veamos que es una clase wrapper de las que hablamos hace mucho tiempo en algunos de mis videos, porque directamente no podemos definir que aquí va a ser un tipo de dato int, ¿sí? Con los array list no podemos definirle tipo de datos primitivos, a diferencia que con los arreglos sí podemos definir un arreglo de tipo int, que iba a crear varias posiciones solamente con datos enteros pues primitivos. Acá no, acá tiene que ser objetos. Listo, o sea que podemos poner un objeto acá como string, podemos poner acá un objeto perro, gato, hombre, lo que sea, pero no van a ser primitivos. Listo, entonces para que quede claro eso. Veamos por ejemplo, vamos a cambiar esto que ya no sea integer sino que sea un tipo string, que es el objeto string para manipular datos de texto. Cambiémosla aquí que ya sea, por ejemplo, en vez de números sea lista de nombres. Y obviamente los valores que vamos a tener acá van a ser lista nombres, para que nos demos cuenta con un ejemplo que también podemos manipular cualquier objeto acá. Y aquí vamos a ponerle nombre, entonces que sea Cristian, aquí que sea María, ¿sí? Miremos que es de la misma manera como creamos el array list anterior de datos integer, pues también lo creamos como tipo string. Listo, entonces ya vimos pues la creación utilizando este tipo generic. Pero pues, y aunque ya pues no se use y pues no es muy recomendable, o digamos que para eso ya existen los generics, también sería bueno que conocieran que si no le ponemos este tipo de dato aquí, él va a funcionar sin problemas. Digamos que le quitamos este generic y ya tenemos acá nuestra lista de nombres, y si yo ejecuto, pues ya sé que me va a mostrar los mismos valores, ¿sí? Pero adicional, pues yo puedo crearle también aquí como lista nombres.add y darle algún valor, digámosle que acaba de ser un 58, ¿sí? Y él me lo obtiene y me lo almacena sin problemas. Listo, ¿sí? Eso no presenta ningún inconveniente, aunque esto acá evidentemente es un tipo numérico, pero pues internamente lo obtiene como un object integer. Listo. Se puede usar así también, puede trabajarse sin problemas, pero ella no es generic, es decir que acá nos estamos refiriendo a una array list fuertemente tipado porque no sabemos el tipo de dato que va a poder almacenar. Él simplemente está metiendo ahí objetos, ¿sí? Pues tiene un poquito como el concepto del polimorfismo, ya que como todas las clases heredan de la clase de object, pues él ahí simplemente va a estar recibiendo objetos y objetos y objetos, pero no le estamos discriminando, ¿sí? La idea con ese generic es que podamos discriminar el proceso indicando lo que es o va a ser de tipo string. Por esa razón, si yo le quisiera ponerle aquí lista nombres y decirle .add, ese mismo 58 que teníamos antes, él ya no me va a dejar hacerlo, porque me va a decir, no, qué pena, pero usted dijo que era de tipo string, y ahí estamos diciendo que es un int. Listo. Eso pues como cultura general para que lo sepamos. Bueno, ahora vamos a ver algunos métodos básicos muy útiles cuando trabajamos con array list. Eso nos permitirán agregar, obtener, reemplazar, borrar, buscar elementos dentro de nuestra lista, así como el clear, que nos va a permitir limpiar toda la lista, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de agregar, ¿sí? Tenemos el add, que nos permite, como acabo de mencionarlo, vincular un nuevo elemento en esa lista. Vámonos por ejemplo aquí lista nombres .add y vamos a decirle que nos guarde en esta lista un nuevo valor. Vamos a ponerle aquí, a ver, Carlos. Si ponemos a imprimir otra vez la lista, vamos a ver la diferencia con respecto a la anterior. Entonces ejecutamos esto, dámosle que sí, y acá nos muestra entonces el array list original de lista nombres y el nuevo array list que creció dinámicamente, vinculándole Carlos en la última posición. Recordemos que el add pone el elemento en la última posición, entonces el 0, 1, 2, 3, 4 y en la posición 5 está Carlos. Pero tenemos una variante de ese add, tenemos un método sobrecargado add que nos va a permitir indicarle en qué posición queremos vincular un nuevo valor. Entonces pongámosle a esto lista nombres.add y tenemos este de acá sobrecargado, entonces le vamos a decir que en la posición 2 ponga otro elemento que va a ser Pedro. Entonces si imprimimos otra vez este nuevo array list o la nueva variante, nos damos cuenta que este último de acá es el que acabamos de modificar y que se modificó dinámicamente, y este de acá es el original.
aunque ya como le agregamos el valor de Carlos, pues quedó ese segundo y ese es el que modificamos. Miremos que en la posición 0, 1, 2, en el índice 2, ahora dice Pedro, ¿sí? Y de ahí para allá continuamos con Juan, Pepe, Camila y Carlos. Es decir, Juan antes está en la posición 2, pero se reemplazó por Pedro y se corrió una posición. Listo. Ya sabemos entonces que nuestro array list ahora es de tamaño 6. Y si yo quisiera comprobar esto, entonces miremos, vengámonos para acá y digamos que, así como trabajamos con los arreglos, puedo crear una variable string que se llame nombre, que sea igual a lista nombres.get, y de esta manera voy a decir que tráigame en el get2 lo que haya ahí y me lo guarda en la variable nombre, y pues imprimíamosla. ¿Sí? Veamos que funciona similar a como funcionaban los arreglos, con el método get, que es para obtener. Si imprimo el nombre, pues acá él me debe imprimir ese Pedro que acabo de vincular. Y efectivamente en la posición 2 está Pedro. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto mismo, pero lo hiciera antes de este add? ¿Sí? Entonces miremos acá, a ver, cambiamos este nombre por nombre 1 y acá nombre 1. Listo. Ahora miremos a ver que antes en la posición 2 estaba Juan y ahora en la posición 2 está Pedro, después del cambio que acabamos de realizar. ¿Sí? Entonces vemos para qué nos sirve esto y qué utilidad tiene. En caso de que no queramos recorrer en orden, podemos simplemente obtener, dependiendo de la posición que queramos vincular, un nuevo elemento. Bueno, ahora vamos a hacer una modificación acá. Vamos a quitar este de aquí, dejemos a Carlos en esta parte y vamos a hacer que Pedro quede en esta posición. ¿Sí? Ya tenemos nuestro arreglo, perdón, nuestra lista de nombres. Vamos a hacer la variante del get, que sería el set. ¿Sí? Ya vimos que con el get puedo obtener la posición. Ahora con el set voy a poder reemplazar un valor en determinada posición. Entonces digamos que vamos a coger acá, vamos a decir que va a ser lista de nombres punto set, pongámosle en la posición 3 un elemento. Entonces vamos a cambiar la posición 3, que según nuestra lista original, miremos a ver que en nuestra lista original tendremos en la posición 3, 0, 1, 2, 3, tenemos a Juan. Vamos a decirle que ya no sea Juan, sino que sea Juancho. Entonces aquí vamos a ponerle Juancho. Y esto lo que haría sería reemplazar a Juan por Juancho. ¿Sí? Entonces ejecutémoslo. Y vemos que ya no existe Juan, sino Juancho. Listo. Miremos que anteriormente lo que hicimos fue correr una posición de Juan para allá. Ahora simplemente lo cambiamos por este. Entonces este es como el actualizar de nuestra lista. Y como nos vemos también, tenemos 6 nombres que consisten en... tenemos 7 nombres. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que consisten en posiciones de la 0 a la 6. Por ende, nuestra lista es de tamaño 7. Si queremos saber cuál es el tamaño, podemos utilizar el lista nombres punto size. Este size es como si fuera el punto length de los arreglos. ¿Listo? Vemos que tenemos 7 que van de la posición 0 a la 6 respectivamente. Listo, vamos ahora a correr esto para acá y dejamos la modificación como la teníamos. Y si yo quisiera, por ejemplo, quisiera saber si esta lista de nombres tiene algún nombre en específico, puedo utilizar el método contains para verificar ese proceso. Entonces miremos, vamos a poner boolean, vamos a definir, digamos que resultado que sea igual a lista de nombres para saber si contiene, ¿sí?, un objeto en específico. Entonces digamos que voy a buscar si contenemos a Juancho, que lo acaba de vincular. Se supone que si eso es verdad, este contains debe retornarme un resultado en términos de verdadero o falso. Entonces, si yo imprimo esto, voy a poner imprimir el res. Este res me indicará si es verdad o mentira que Juancho existe en esa lista. Y efectivamente sí existe Juancho, ¿sí ven?, que es el que acabamos de vincular. Si pongamos acá Juan y podamos buscar, se supone que me debe retornar false porque Juan no existe, ya que lo reemplazamos. Aquí lo habíamos agregado, por acá lo hemos reemplazado. Ahora, como ya sé que Juancho sí existe, ¿sí?, lo utilizamos con este contains. Si yo quiero saber cuál es la posición de Juancho, ¿sí?, puedo utilizar
el método indexOf, que me indica esa posición donde se encuentra el valor. Recordemos que con el get yo obtengo la posición, o perdón, tengo el valor dependiendo de la posición. Ahora con indexOf voy a obtener ese resultado. Entonces miremos a ver, si yo pongo imprimir acá, system.out.print, y vamos a decirle lista nombres, punto, indexOf, y le digo que me busque la posición donde está Juancho. Entonces me la va a buscar, me lo va a encontrar y me imprimiría cuál es la posición donde se encuentra. Entonces tenemos las 0, 1, 2 y 3 efectivamente. Si no existiera este Juancho, sino Juanchos, entonces él me retornaría un -1, indicando que no existe en esa posición específica. ¿Ya? Ahora, otro método que es, digamos que muy importante acá, sería el remove. El remove me va a permitir, vamos a quitar esto de acá, me va a permitir eliminar un elemento dependiendo de la posición o dependiendo del elemento específico. Entonces pongámosle aquí lista nombres y vamos a decirle remove, vamos a poner que elimine la posición 1. Entonces en la posición 1 se supone que es María, ¿sí? Entonces imprimimos esto. Aquí está el array list original y aquí ya está el nuevo array list dinámico, quitando a María ahí. Bien, entonces ya vemos que quitó a María porque la María está en la posición 0,1. Ahora resulta que Pedro cogió la posición de María y ahora Pedro, que está en la posición 2, está en la posición 1. Listo. La otra forma de yo eliminarlo ya sería no con la posición, sino directamente con el elemento que quiero eliminar. Vamos a eliminar ahora a Carlos. Listo. Entonces si imprimo esto, vamos a ver que el original tiene a Carlos en la última posición, pero ya no lo tiene acá. ¿Sí? Porque pudimos con el método remove eliminar ese valor que estaba ahí. ¿Ya? Ahora, por último, si yo quisiera limpiar la lista, entonces simplemente yo digo lista.clear y esto lo que hace es limpiarme todos los valores de esa lista. ¿Sí? Entonces acá vemos la original y aquí vemos la nueva, cómo quedó. Bueno, ahora ya por último vamos a ver cómo podemos recorrer un array list para llenar sus valores, o cómo podemos obtener los valores también por medio de un ciclo, así como se realiza con los arreglos normalmente. Por eso vamos a borrar esto. Vamos a definir esto aquí y dejamos el mismo array list lista de nombres, pero vamos a recorrerlo utilizando un ciclo. Entonces hacemos for, ¿sí? Que va a iterar, y digamos que solamente vamos a ponerle aquí un tamaño de 5. Vamos a decirle que va a ser 5 nombres. Este 5 lo damos porque sí. Igual yo puedo preguntar al usuario que me ingrese cuál es el tamaño, cuántos nombres voy a pedir. Listo. Y para agregar simplemente ponemos listanombres.add, porque es el método, que nos permite agregar valores a ese array list. Y utilizamos el joptionPane.show inputs dialog, que es el que me permite ingresar datos, y acá le digo ingrese el nombre en la posición, dos puntos, y aquí vamos a ponerle la i. De esta manera ya sé que voy a pedir nombres ahí, y si quiero ver cuántos nombres hay, pues le pongo el system.out.print y voy a imprimir la lista de nombres. Entonces ejecutémoslo y empecemos a jugar con él. Entonces acá me dice ingresa el nombre en la posición 1, entonces voy a ponerle Pepe, luego voy a hacer Juan, María, Pedro, Carlos, ¿sí? Y ahora ya me imprimió esta lista que yo acabo de ingresar, pero me la imprimió sin yo poderla manipular, ¿sí? Porque simplemente me la muestra. Ahora, si yo quiero recorrer el arreglo o la lista, pues, y poder manipular su contenido, pues igual podría hacerlo con un for, así como lo haría con los arreglos normales, y ya no sería arreglo.length, sino que sería lista nombres.size, que va a ser el tamaño, y puedo empezar a jugar con él. ¿Cómo? Pues imprimamos, no sé, system.out.print, y acá en system.out.print vamos a imprimir lista nombres.get y la posición. Entonces para eso vamos a manipular acá, vamos a decirle que la posición, dos puntos, que la posición es más y aquí concateno igual a lista nombres punto get, y el index va a ser i. Listo, aquí me falta un más para concatenarlo y listo. Tenemos otro system.out.print aquí para que imprima, para que dé un enter. Esto va a ser loads, y al ejecutarlo vamos a empezar Juan,
Pepe, María, Marcos, Cris. Entonces ya vemos que este es el que me muestra en la primera iteración de aquí y este es el que yo manipulé y pude recorrer por medio del ciclo. Ahí vemos entonces algunos de los métodos básicos para poder utilizar los ArrayList. Vemos la facilidad que nos brinda y que puede ser una estructura de datos muy útil cuando queramos realizar algún tipo de software, algún proceso donde tengamos que manipular cierta información. Entonces espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta y suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.